Buenas tardes, ¿me escuchan? Daniel, ¿me escuchan? Sí, ¿Me escucha bien? se escucha bien, se ve perfecto. Ah, perfecto. Bueno, estas cosas que tiene el Zoom. A veces anda bien, me desconecto, me vuelvo a conectar y anda mal o viceversa. En este caso, al desconectarme, se ve que se arregló. Suele suceder. Lo que yo Las hacía, conexiones últimamente están... yo tengo un recurso, me aparecen problemas de audio. Este mismo problema le aparece también a mi hijo que trabaja en forma virtual y bueno, a mi señora que también tiene Zoom. Debe ser un problema de la aplicación, no es de la computadora, evidentemente. La cuestión es que se desconfigura y, este, y yo lo resolví enviándome el link a mi celular y con el celular tomo el audio. Y bueno, genero una mezcla de equipo, pero le pero caigo el retorno. me genera el retorno, exactamente. Sobre todo a mí, no a ustedes, pero yo porque No. estoy escuchando lo que estoy hablando yo mismo y en este caso no, por eso estamos mejor en este momento. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alexander? ¿Todo Bueno, bien, profe? ¿Usted? bien, todo en orden. Acordaron ya con los alumnos que entrarían ahora a las 1:30. Sí, Sí, ahí le Alex, dijimos. avisamos recién. Bueno, espero un momento para que se conecten. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Me voy a mutear. Son 4 que se han conectado, espero que se conecten más. Profe Catalina, que es una compañera mía que también está cursando práctica. Sí, Ella vive en Tigre, tiene casi como 50 minutos de viaje o algo. Me dijo que apenas llegara, ella se conectaba. bueno, yo voy a ver si puedo, no sé, ver de qué manera, si se puede grabar la clase, hacerle llegar, no sé. Hay una cuestión. Lo más importante que yo pensaba en esta clase, precisamente tratar, son cuestiones conceptuales que tienen que ver con todo este tema de la inferencia y que tienen relación con esas preguntas conceptuales que yo les pedí que ustedes hicieran. Yo vi los trabajos y noté, bueno, advierto que trabajaron y demás, pero bueno, hay ciertos conceptos que veo que no los tienen claro y que se los quiero explicar de una manera rápida, sintética, sobre todo que son conceptos centrales. En esta materia, ustedes pueden por allí resolver ejercicios que yo les dé, ir a los casos, digamos, del libro que están resueltos, entender el ejercicio y demás, pero pueden conceptualmente no entender aspectos que considero de mucha importancia y que es lo que a mí me interesa más, que ustedes consigan, es decir, la conceptualización de estos temas relacionados con inferencia. Hacia eso un poco fueron dirigidas los dos últimos trabajos, y yo en función de lo que he visto, de lo que ustedes han trabajado, veo que hay algunas cuestiones que no se han captado, conceptuales, que quería resaltarles. Así que de allí era mi interés de que participen en la clase, porque veo que hay 5 alumnos y bueno, el resto no está. No sé si tienen problemas de conectividad. El caso de la compañera que me dice de Tigres será un caso, pero los otros son similares. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, profe, la estamos escuchando. Sí, en el caso de... hay otra compañera que me avisó de que está con mucho dolor de cabeza, Valeria.
que yo le transmita lo que usted diga porque dice que está con mucho dolor de cabeza, que no se puede conectar. Bueno, Pero bueno, de los que cursamos falta solo Catalina por incorporarse. De los que cursamos la materia de las 4:30 de la tarde, me refiero. está, David. Ahí igual, ahora escribo en el grupo para ver si alguien más falta por conectarse. Bueno, yo diría que si puede escribir eso en el grupo, yo espero 2 minutos más y empezamos la clase. Sí, sí, lo escribo. Bien, ¿tiene alguna respuesta? No, no, solamente los que estamos conectados, profe. Nadie más respondió nada. Bueno, bien, bueno, les voy a dar la clase a los que están conectados. Yo considero muy importante esto que les comento porque hay cuestiones conceptuales que, por más que yo les haga referencia a que hagan una tarea, tal como les hice y demás, si no se las comento o si no la entienden en esta explicación, es más difícil con un modo de, digamos, de trabajo asincrónicos que lo entiendan. Bien, yo les había hecho algunas preguntas y he advertido en las respuestas que, bueno, que hay algunos temas que no los han entendido bien. Entonces, mi intención era trabajar sobre esos temas. ¿De acuerdo? Si me están escuchando bien, empiezo a comentarles los temas. Sí, Sí, se se lo escucha. escucha bien, profe. Bueno, una de las preguntas que les había hecho es si normalmente se debe trabajar con una muestra o si debe trabajar con muchas. Un poco y la pregunta se las vinculaba al hecho que en el capítulo 5 ustedes ven que se trabaja con muchas muestras. Hubo varias respuestas que yo vi que refieren que sí, que se puede trabajar con muchas muestras, y no es así. ¿Cuál es la razón por la cual se trabaja con muchas muestras en el capítulo 5? Se las menciono. El capítulo 5, esto se los había dicho, se los recalco y ahora se los explico en forma bien, digamos, focalizada para que no se malinterprete. En el capítulo 5 se trata de mostrar las relaciones de inferencia, se trata de validar el método de inferencia. Para validar el método de inferencia es necesario trabajar con muchas muestras, porque con muchas muestras se puede hacer una descripción de cómo se comporta la media de la distribución muestral de medias, es decir, el sigma X barra. Y un poco ese tema está relacionado con también con las fórmulas en donde la esperanza del estadístico muestral de la media aritmética, que es X barra, es igual al mu, y la importancia que eso tiene en teoría de la estimación. En síntesis, entonces, en la práctica, ustedes no van a trabajar con muchas muestras, se trabaja con una muestra. El por qué aparecen muchas muestras en el capítulo 5, porque, insisto, se trata de validar la inferencia. Incluso hay un problema que yo les di,
en donde les dije, traten de ver qué relación encuentran entre el resultado del problema y la fórmula de inferencia. Porque el problema, que precisamente trabaja con muchas muestras, en el capítulo 5, lo que les termina mostrando al final es que se cumple la relación, que yo ahora se la voy a tratar de poner en pantalla. Un segundo, perdón. Bueno, a ver que no lo encuentro. Lo estuve trabajando recién al Power y... Bien, acá está. Es decir, el hecho de que la esperanza matemática de la variable aleatoria x barra sea igual al mu es lo que me permite definirlo como un buen estimador. Entonces, eso es una de las conclusiones importantes de este capítulo. Es quizás la principal, ¿no es cierto? Esto me lleva entonces a decir que dada esta condición, el x barra es un buen estimador del mu. Y es una estima que se llama insesgada, porque su esperanza matemática es igual al mu. Ahora ya le voy a comentar un poco más para que se lo vea con más claridad. Entonces, hay un problema de los que yo les di allí para que ustedes trabajen en el capítulo 5, que precisamente cuando ustedes lo desarrollan, permite validar esta fórmula y también esta otra fórmula. Y estas son las dos fórmulas principales que se tratan de validar en este capítulo para justificar la inferencia. Es decir, con estas dos fórmulas se justifica la inferencia. Esta fórmula se les había mencionado que era para la condición cuando es con reemplazamiento, y cuando es sin reemplazamiento se da una fórmula que es esta que está aquí abajo, que le estoy marcando en este momento, en donde n mayúscula es el tamaño de la población. Bien, en los problemas, cuando ustedes ven los problemas que están resueltos, en donde aparecen, como les decía, muchos valores o muchas muestras, y por lo tanto trabajan con más de un X barra, llegan a conclusiones que le permitan validar esta fórmula. Y eso es el sentido de el hecho de trabajar con varias muestras. O sea, en síntesis, en el capítulo 5, ustedes trabajan con varias muestras únicamente para justificar el método de inferencia. A partir del capítulo 5, capítulo 6, que es teoría de la estimación, capítulo 7, que es test de hipótesis, es decir, en general, en todo lo que es el proceso de estimación se trabaja con una sola muestra. Eso es un concepto importante. El libro no se los explica así, pero bueno, yo se los aclaro porque, como les digo, es algo importante. Primer punto que les quería mencionar. Otro aspecto que ya se había mencionado es qué importancia tiene el sigma X barra. Fíjense acá en esta distribución, que es la distribución de la media de las muestras, o sea, esta es la distribución muestral de media, que tiene el sigma X barra del cual estábamos hablando. El hecho de que su esperanza, el hecho de que X barra, ¿no?, tenga como esperanza matemática el valor mu, determina que esta curva tiene que concentrarse en esta zona, sobre el mismo mu, porque es su esperanza matemática. ¿Se entiende? Es decir, esto que está acá es la primera de la fórmula que veíamos recién. Me está indicando que la esperanza matemática del X barra, estas son muchas X barras que están acá, marcadas, su esperanza matemática es el mu. El hecho de que esto sea así permite tomar a el X barra, cualquiera de los valores X barra que yo tome, como estimador del mu.
¿Se entiende? ¿Me están escuchando? Sí, sí, se entiende. Bien, si no entienden, pregúntenme, por favor. Sí, sí. Bien. Es decir, entonces, esta curva está explicando el por qué yo al tomar una X barra lo puedo tomar como un estimador del mu, porque su esperanza matemática me da el mu. Y habíamos dicho que la curva sigma X barra es más concentrada que sigma. Eso también lo habíamos mencionado. En la fórmula ustedes se pueden dar cuenta. Bien. Ahora, cuando nosotros tomamos un valor de X, que es el estadístico muestral, para la muestra que nosotros tomamos, ese valor de X puede caer, por ejemplo, acá, en este lugar que estoy marcando. Pero también puede llegar a estar acá. Y también puede llegar a estar acá, o acá. Estas distribuciones o estas gráficas son un poco exageradas. En la realidad, esto se produce un poco de una manera más abrupta. La caída es más, digamos, notoria. Acá pareciera como que se va hacia una zona de mayor dispersión, lo cual no es así. Quizás esta gráfica la tendría que haber hecho con menos dispersiones por acá. ¿Se entiende? Entonces, me siguen en el concepto de que cuando yo tomo una X barra como estimador, ese X barra puede ser cualquiera de estos, es decir, puede ser este, por ejemplo. Esta curva está un poco exagerada, insisto, pero también podría ser este. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, profe. El X barra es el que se representa en el eje X, ¿no? El X Para poder barra, entender. el X barra Sí. es la media aritmética de la muestra. Sí, la media aritmética, pero ahí en ese gráfico, es decir, ¿dónde se representa la X barra? La X barra está Sí. aquí graficada de modo tal Es que la, es la, en frecuencias es la curva. el X barra, el mu es la media aritmética. Supongamos que estos fueran pesos, ¿no es cierto? Y tenemos Sí. una distribución de pesos de personas adultas y tengo, por ejemplo, 75 kilos, que es el peso medio. Hay personas que pesan 130 kilos, que están acá. Y personas que pesan 50 kilos, que están acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Esa dispersión, que ya les mencioné que por el hecho de ser una medida antropométrica, peso de las personas, todas las medidas antropométricas de las personas, peso, estatura, perímetro encefálico, etcétera, tienen una forma de curva de Gauss. Ese comportamiento tiene un nivel de dispersión que es más o menos está acá. Les dije, tenemos el ejemplo de alguien que pesa 130 kilos, que puede estar acá, y el ejemplo de alguien que pesa 50. Pero se supone que el grueso de la población se va a empezar a encontrar con una mayor frecuencia en lo que sería la zona media, que serían los 75 kilos. ¿Esto se entiende? Sí. Bien. Entonces, ahora bien, tomemos una muestra. Supongamos que esta población sean 1000 personas. Y nosotros tomamos una muestra de 50 personas. Si yo tomo 50 personas de forma aleatoria sobre la población, me va a aparecer dentro de la muestra también una persona que pese 120 kilos, o tiene una cierta posibilidad, no tan alta, porque son las menos, pero puede aparecer en la muestra. Como también pueden aparecer otra que pese menos. Pero en general vamos a tener más personas dentro de la muestra que están en esta zona. Si yo tomo la media de esa muestra, la media, fíjense, sobre 100 personas, es muy probable que esté muy cerca de 75, que es la media, que es el parámetro poblacional. El parámetro poblacional es la media estadística de toda la población. Si yo tomo una muestra sobre 1000 personas, de 50 personas, el promedio que encuentro dentro de esa muestra, ¿a ustedes qué les parece? ¿Me va a dar 120 kilos, me va a dar 40 o me va a dar 74, 76? ¿Por dónde va a andar? Perdón, ¿vuelve a repetir la pregunta, profe? Tenemos una muestra, tenemos una población de 1000 personas, ¿de acuerdo?
Estamos hablando Sí. de los pesos. Dijimos que Sí. la población tiene un comportamiento como esto que está acá. Hay Sí, personas sí. que pesan 40 kilos y hay personas que pesan 120 kilos, ¿de acuerdo? Sí, Y 170 también, y 200 también, ¿de acuerdo? Existen personas que pesan eso. sí, sí. Tiene una probabilidad 1 en 1000 de encontrarse, pero existe. Bien, eso sería lo que se llamaría la distribución de la población. Y su dispersión se mide con el desvío típico de esa población, que se llama el sigma. Tenemos entonces 1000 personas, distribución de peso. Tomo de esas 1000 personas una muestra de 50. Lo tomo mediante un proceso de elección aleatorio, donde todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Si se dan esas dos condiciones, lo elijo aleatoriamente y todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, voy a tener una muestra representativa. Es decir, la muestra esa va a tener un comportamiento similar a este. Es decir, voy a tener alguna chance de tener alguna persona de alto peso, otra de tener menos peso, pero voy a tener más chance de tener personas en el peso medio. Dicho de otra forma, Perfecto. esa muestra, si yo a esa muestra le tomo la media aritmética, ¿eh? La media aritmética de la población es mu. ¿Qué intuitivamente piensan ustedes que puede suceder con la media aritmética de una muestra de 50 personas sobre 1000? ¿Les parece que me va a dar 120 kilos o que va a estar en 75, 74? Esto es 75 en el ejemplo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Por dónde va a andar el número ese? Va a estar ahí Y va a estar cerca cerca de mu. Va a estar cerca de mu, porque tiene una concentración muy De la notoria. mayoría de la gente que tenga La ese ven. peso. Y porque es el promedio. Imagínense usted de una muestra. Acá, en este caso, no está hablando del promedio, está hablando de la población, ¿eh? Ahora, si yo tomo muestras y tomo el promedio de esas poblaciones, tomando una muestra de 50, ese promedio no va a estar muy lejos del mundo. Lo está representando esto que es el desvío típico de ese comportamiento de la media de la distribución muestral de media. Entonces, quiere decir que ese valor del promedio de esos 50 personas me puede dar 75, 5 o 76 kilos, por ejemplo. También me puede dar 77, pero con muy poca chance. Y menos chances todavía si quiero de que ese promedio me dé 80, por ejemplo. Porque tiene una abrupta caída el comportamiento del desvío típico de la distribución muestral de media, que es lo que están viendo acá. O sea, ese valor que nosotros tomamos va a estar razonablemente cerca del mu. Entonces, imagínense un valor, por ejemplo, digamos 76, ¿de acuerdo? Si tomo una muestra, supongamos que tomo una muestra al azar, y me da 76. ¿Coincide con el mu o no coincide? Está cerca, pues supuestamente mu era 75, pero Está cerca, cerca. está cerca. Sí, Dijimos que es 75 en este ejemplo y 76, que es lo que es que tenemos una probabilidad significativa de que me dé un número así, 76, 77 o por allí, 76,5, ¿no es cierto? No va a estar muy lejos de mu, ¿eh? Pero va a estar alejado o va a tener una cierta distancia, no va a coincidir porque no tiene por qué ser exactamente igual, porque esto es una muestra y esto es la población real. En la población real, el parámetro poblacional es el mu. El estadístico muestral, que es el equivalente de una muestra de 50 personas, o aún de 100, o aún de 800 personas sobre 1000, no va a ser exactamente igual al mu, porque no es lo mismo. Va a estar muy cerca, pero no va a ser lo mismo. Entonces, lo que se espera es que me dé un valor que esté cerca del mu, que puede ser, por ejemplo, 76. Dos cosas que les quede claro. Primero, trabajamos con una sola muestra, entonces me da el 76 y listo, y ahí me quedo. No es que tomo 50 muestras, como ya les dije, se trabaja en el capítulo 5 para validar el método de inferencia. ¿De acuerdo? Si nosotros vamos a trabajar ya aplicando teoría de la estimación en la práctica, vamos a trabajar con una sola muestra. Entonces me dio 76, listo, estoy en 76. Pregunto,
A mí me da 76. Y yo sé que la muestra tiene el parámetro poblacional 75. ¿O no lo sé? ¿Es dato o no es dato? Contesten. Miren, equivóquense, no hay problema. No, prefiero que sea dinámico y que digan su parecer. ¿Cómo está preguntando, profe? Vuelve a repetir la pregunta. Porque Bien, no le dije que entendí. tenemos 1000 personas. Tomé Sí. una población de 50 personas. La media aritmética me dio 76. El ejemplo Sí. que les acabo de dar. Bien, Sí. pregunto. Yo sé que la media, que el mu vale 75. ¿Es dato para mí o no es dato? Normalmente. No, pero perdón, no, pero lo puedo llegar a sacar. Porque, o sea, el ¿Cómo mu lo es va, la media aritmética ¿Y cómo lo va de a la sacar? muestra. ¿El mu es el medio aritmética de la muestra? Me dijo, no. No, El mu es el medio aritmética de la población. de la población. Normalmente ese es el que se infiere de la muestra. Bien, el concepto es este. El mu no es dato, sino para qué vamos a hacer Sí. estimación. Usted acaba de decir, Alexander, creo que dijo, que es el que se infiere. Precisamente, yo infiero porque estimo. Y estimo Claro. porque no lo conozco al valor. Si lo conociera, ¿para qué me voy a poner a estimarlo? La estimación tiene un error. ¿Para qué voy a trabajar con errores si puedo tener el dato preciso? Si yo tuviera el mu, no me gastaría en hacer todo este trabajo. No. Esto es una cuestión Ah, central. ok. ¿Se entiende? Entendí. O sea, no se sientan mal por no entender, porque en este proceso de incorporación de conceptos en inferencia sucede esto. De ahí es que yo quiero ser muy paso a paso y que estos conceptos centrales los tengan en forma clara. ¿Se entiende? Claro, profe. Lo que pasa es que hace un rato se había comentado que el mu era, por eso tal vez la confusión, era la media de la muestral, creo que se había dicho. No, bueno, si por error dije eso, está mal. Sí, El creo que... mu recuerden, se utiliza mu y Claro, sigma, se utilizan para la estas población. letras griegas para la población, y son los Sí, parámetros poblacionales. En tanto que para la muestra se utiliza X barra y S, y que ese son como... los estadísticos muestrales. Sí, sí. Entonces, concepto central, el mu no lo sabemos, porque si no, ¿para qué me pongo a hacer muestra? ¿Para qué me voy a poner a hacer una muestra que me va a permitir estimar un valor que va a tener un error si lo tengo al valor? Esto es como si ustedes quisieran, no sé, hacer una joya falsificada si tienen la original. No tiene sentido. Obvio. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, sí. esto es central en el tema. Bien. Lo otro, el sigma normalmente es dato o no es dato. El sigma no debe ser dato, excepto que ya se conozca a través de de estudios anteriores. Hay veces Estas que puede diferencias. llegar a ser dato, Sí. normalmente no es dato. Es No. decir, el mu y el sigma son los dos parámetros poblacionales fundamentales que me caracterizan una distribución. Recuerden que si yo tengo la media aritmética y tengo la dispersión, puedo graficar esta curva. Es decir, ya sé el comportamiento que tiene esa distribución. Lo que normalmente sucede cuando tenemos una población es que no tengo ni el sigma ni el mu. ¿Se entiende? Sí. Entonces, de allí es que trabajamos con las muestras. ¿En qué consiste el capítulo 5? En validar los procesos de inferencia, que es lo que usted me acaba de decir, Alexander. Es decir, en poder justificar que el X barra me dé una estimación aproximada, razonable del mu. Pero esa estimación aproximada, razonable, no es certeza. Y por lo tanto va a tener un error. Y ese es el error de inferencia. Sí. ¿Se entiende? Bueno, esto es un concepto central. Entonces, a la pregunta que yo les dije, ¿es normal que se utilicen varias muestras? Le tienen que contestar, no. En la No. práctica se trabaja con una sola muestra. Si le pregunto, ¿normalmente se conoce el mu y el sigma? No.
Porque si yo conociera el mu y el sigma, ¿para qué me voy a poner a hacer estimación? Nuevamente, el mu no es dato, porque yo estoy tratando en este caso de estimar el mu. Si lo tengo al mu, aunque no tenga el sigma, ya está. ¿Para qué me voy a poner a estimar? Y el sigma, que podría en algunos casos ser dato, aún no conociendo el mu, normalmente no lo tenemos. Es decir, lo que ocurre normalmente es que no tenemos ni el mu ni el sigma. Hay algunos casos donde podemos llegar a tener el sigma, pero no el mu. Porque el mu es precisamente lo que queremos estimar. Bien, entonces quiere decir que ahí le ponía el ejemplo, yo puedo tomar una media, me puede tomar una muestra, me puede dar 76 y voy a tener un cierto error. Bien, el tema está en lo siguiente, en que el capítulo 5 trata de justificar algo que en el capítulo 6 ustedes lo van a aplicar, que es, por un lado, la justificación de la inferencia y por otro lado el cálculo del error. Porque si yo hago una estimación y no tengo idea de cuán lejos está del verdadero valor, no sirve. Si yo les digo que del Instituto a la General Paz hay como 10 cuadras y no les digo el error, no tiene sentido. Normalmente en física toda medida tiene asociado un error y el error es lo que a usted le da el concepto de precisión, le permite entender qué significado tiene el valor que se le da. Entonces, cuando se hace inferencia es importante conocer el error, de allí es que tengamos que calcular el error de la inferencia. Bien, ahora voy a otra parte. Nosotros lo que hacemos es, tomamos un cierto valor de X, ¿no es cierto? Y tenemos que calcular el área. El área bajo este sigma X barra me va a permitir conocer el error. De allí es la importancia de conocer el sigma X barra. Es decir, para calcular el error, que les dije que necesitamos calcularlo, porque si no calculamos el error, y no doy cuando doy una estimación, no digo con qué error la estoy haciendo esa estimación, no tiene sentido esa información, y precisamente para calcular ese error es esencial conocer este sigma X barra, porque la dispersión de la media de la distribución de medias me está clarificando y explicando de qué manera se comportan los errores que puedan aparecer en torno al valor de mu, que es el valor que dijimos que es la esperanza matemática. Entonces, otro punto central que usted lo tiene que tener totalmente claro. Yo necesito el sigma X barra para calcular el error. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, para yo calcular el error, necesito el sigma X barra. Y el sigma X barra es la distribución de la media de la distribución de medias. Entonces pregunto, yo dije que iba a trabajar con una sola muestra, y resulta que ahora necesito el sigma X barra, para lo cual necesito un montón de muestras para poder calcular su dispersión. Entonces, aquí, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo respondo a esta pregunta? A ver si me la responden ustedes. Dijimos que trabajamos con una sola muestra, ¿de acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien. Y dijimos que necesitamos conocer el error de estima, también dijimos. Y dijimos que para conocer el error necesito el sigma X barra. Pero el sigma X barra es el desvío típico de la distribución muestral de las medias, de las muestras. Entonces, ¿cómo voy a calcular este desvío típico de la distribución muestral de media de las muestras si tengo una sola muestra? Bueno, estas cosas están mencionadas en los videos que yo subí. Puede ser que por allí no estén con el énfasis que le estoy poniendo ahora. Por eso espero que ahora lo entiendan bien. Y les voy a decir por qué.
Un segundo, vamos a ver si voy a la forma. Dijimos que estas dos fórmulas eran fundamentales en teoría del muestreo. Esta, porque me permitía definir al estadístico muestral X barra como un buen estimador del mu, porque su esperanza matemática es el mu. Y esta otra fórmula, ¿por qué les dije que resultaba muy importante? Eso porque permite determinar el sigma X barra, ¿no? Porque permite determinar el sigma X barra al ponérmelo en función del sigma. Sí. Ahora bien, la pregunta es, genial, yo puedo sacar el sigma X barra en función del sigma y del n, sin tener que trabajar con muchas muestras. Pero y la pregunta siguiente que le hago es, bueno, pero el sigma dijimos que no era dato, ¿y entonces? Había otra fórmula, ¿no? Que nos permitía sacar. Claro, estos temas centrales en lo conceptual son cosas que yo quiero que ustedes las entiendan muy bien. No es que quiero que ustedes trabajen haciendo muchos ejercicios. Estas preguntas, a esta pregunta, necesito que la respuesta sea totalmente bien clara y entendida. Eso es lo que pretendo lograr. No está mal que ustedes ahora no tengan el concepto. Yo les planteo esto de esta manera para que ustedes entiendan la importancia que les digo de esto y para que no lo tomen como un dato más. Fíjense lo que aparece acá. Acá lo que les dice es que el desvío típico de la muestra, salvo un pequeño elemento de corrección, es igual a la esperanza, su esperanza es igual al sigma. Esta fórmula que está acá me está diciendo, fíjense que la esperanza del desvío típico no es igual al sigma. La esperanza del desvío típico con esta pequeña corrección, multiplicada n sobre n-1, sí es igual al sigma. Esto es una característica que determina que se llame que es un estimador sesgado, en tanto que el mu es un estimador insesgado, porque la esperanza matemática del X barra es igual al mu, en tanto que la esperanza matemática del S no es igual al sigma. Pero eso es una cuestión técnica de una corrección menor, que es n sobre n-1, pero de esto yo saco la siguiente conclusión. Yo puedo estimar el sigma teniendo el valor de S. Entonces, volvemos a la fórmula anterior. La pregunta era, o mejor dicho, lo que nos planteamos era, esta fórmula me permite calcular el sigma de X barra si yo conozco el sigma y no necesito tomar tantas muestras, que sería lo que debería hacer para calcular el desvío típico de esta distribución de muestral de media. Entonces, yo les dije, sí, todo bárbaro, pero ¿de dónde sacamos el sigma? El sigma lo estimamos con el S, que es el desvío típico de la muestra. Dicho en síntesis, si yo tengo una sola muestra, tengo el X barra, que lo saco de esa muestra, y tengo el S que me permite estimar el sigma. Y si yo tengo el S que me permite estimar el sigma, puedo sacar el sigma X barra, y conociendo el sigma X barra puedo calcular el error. Es decir, yo puedo hacer la estimación con una sola muestra. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Queda claro? Pero la varianza, busca la formulita de la varianza, profe, para poder entender bien, el de la ds cuadrado, que está más en las otras hojas que usted mostró. A ver. Un segundito. Aquí está. Ahí está, claro. Ahí sería, es decir, ahí se tendría que calcular cada valor de la muestra menos menos la media aritmética, ¿no? Al cuadrado. Se calcularía así el S al cuadrado, que es la varianza. Claro, ¿no? usted toma, ¿no es cierto? Cada punto de la muestra. Claro, esto es concepto más simple, que es algo que si lo repasan no van a tener problema. ¿Cómo se calcula la varianza? Se toma
la media, ¿no es cierto?, Sí, sí. en este caso de la muestra, que sería X barra, y se toma cada uno de los valores de la muestra, se le resta ese valor de la media, se lo eleva al cuadrado y se están sumando todos los valores, n valores, porque yo tengo una muestra de n elementos, y eso, bueno, acá está por este factor de corrección dividido por n-1, por n sobre n-1, esto es una cuestión de corrección, porque en realidad yo esto lo tengo que dividir sobre n, y esto me permite calcular la varianza. Es decir, la varianza de la muestra, Se puede calcular. se puede calcular, es algo que ustedes lo vieron cuando vieron Esperanza Matemática. Vayan al capítulo del libro que vieron Esperanza Matemática, y después de Esperanza Matemática vimos varianza muestral, porque el concepto de esperanza matemática nos llevaba después a definir la varianza. Y la varianza, recuerden que nosotros recurríamos a elevar al cuadrado, porque era la forma de hacer negativos los valores que están de un lado o del otro del X barra, dado que la dispersión contribuye de la misma manera si está del lado negativo, si está del lado positivo. ¿Se entiende? Es decir, que esto es algo relativamente simple. Calcular la varianza de una muestra es algo que debería ser algo